Hola a todos, bienvenidos a la clase de lupus eritematoso sistémico que forma parte del curso de cuarto año de medicina de reumatología. Mi nombre es Carolina Llanos y soy parte del departamento de inmunología clínica y reumatología. En esta clase vamos a identificar los principales mecanismos genéticos e inmunológicos involucrados en la patogenia del lupus eritematoso sistémico. Tratando de esquematizarlo de una manera simple, podríamos decir que existen distintas fases en el desarrollo del lupus. En una primera fase se conjuga una predisposición genética que se une a la presencia de ciertos estímulos ambientales, que pudiera ser, por ejemplo, la luz ultravioleta o la infección con algún virus, para que se cruce un umbral o punto de no retorno. A partir de este punto de no retorno se producen alteraciones irreversibles en la respuesta inmune, lo que se llama quiebre de la tolerancia inmunológica, lo que aún no se traduce en manifestaciones clínicas, pero que nosotros pudiéramos detectar, por ejemplo, en una muestra de sangre, identificando la presencia de autoanticuerpos circulantes. Después de un tiempo, esto lleva a la aparición de inflamación sistémica y las manifestaciones clínicas que configuran la enfermedad, y que son lo que ustedes van a poder identificar en sus pacientes. En cuanto a los factores genéticos involucrados en el desarrollo del lupus, existen observaciones clínicas que por sí solas nos permiten sacar conclusiones de hasta qué punto es relevante este factor genético en que aparezca lupus eritematoso sistémico en un individuo particular. Por ejemplo, en la tabla podemos ver que gemelos bivitelinos, es decir, que tienen distinto genoma, la concordancia en la aparición del lupus entre los gemelos es baja. Pero si ustedes miran los casos entre los gemelos univitelinos, es decir, que comparten el mismo material genético, la concordancia es mayor, pero no sobrepasa el 68%, es decir, no es del 100%. Y en los familiares de primer grado de un paciente con lupus hay una prevalencia de hasta un 12%. De esto podemos concluir entonces que no es una enfermedad exclusivamente genética, porque la concordancia entre gemelos univitelinos no es del 100%, pero sin duda este es un factor que contribuye y por lo tanto los factores genéticos confieren predisposición, es decir, hacen que un individuo sea susceptible, pero sin duda hay otros factores relevantes en la patogenia, que son los que vamos a ir viendo a medida que transcurre la clase. De esas primeras observaciones, la tecnología ha avanzado bastante y se han hecho estudios en que se analiza todo el genoma de pacientes con lupus, buscando polimorfismos de un solo nucleótido que se asocian a prevalencia de la enfermedad. Más allá de los genes en particular, o sea, del nombre de cada uno de los genes que se han identificado, me interesa que se queden con que todos los genes que hasta la fecha se sabe que participan en esta predisposición genética tienen que ver con funciones del sistema inmune y se pueden agrupar de manera simple para que todos nos acordemos en tres grandes vías. La primera es la que tiene que ver con la eliminación de complejos inmunes y ácidos nucleicos. La segunda tiene que ver con la activación del sistema inmune innato a través de los Toll-like receptors o TLRs y con la producción de interferones de tipo 1, que son los que participan en las respuestas inmunogénicas virales. Y la tercera es la que llega a la activación anormal de linfocitos B y T, es decir, a la alteración que se ve en la inmunidad adaptativa. ¿Qué es lo que pasa entonces en el sistema inmune? En esta diapositiva tenemos un esquema que nos va a permitir entender un poquito cómo es la historia. Tenemos que en condiciones fisiológicas, secundarios a distintos procesos que ocurren en los organismos de cada uno de nosotros, se generan células apoptóticas. Yo me imagino que todos saben lo que es apoptosis, es la muerte celular programada, que son las que en la figura se ven en gris, que son habitualmente eliminadas por monocitos y macrófagos que en la figura aparecen en verde y en azul. Algunas de estas células apoptóticas evolucionan a necrosis secundaria y en ambos casos, tanto si se quedan como apoptóticas como si evolucionan a necrosis secundaria, expresan en su superficie o hacen accesibles al sistema inmune antígenos que antes estaban dentro de la célula y por lo tanto escondidos del sistema inmune. Esto hace que en estos individuos que tienen autoanticuerpos circulantes del tipo IgG, estos se unen a su antígeno. Y estos anticuerpos son producidos por las células plasmáticas que se ven en el extremo derecho de la figura y quedan por lo tanto opsonizadas tanto las células apoptóticas como las células necróticas secundarias, en caso que las hubiese. Estos componentes opsonizados activan las células dendríticas que en el diagrama se ven en amarillo al unirse a receptores Fc.
Por lo tanto, estas células activadas, ya que tienen mayor presencia en su superficie de receptores Fc activadores que de inhibidores, presentan autoantígenos a linfocitos B y los activan. Los linfocitos T pueden ser CD4 o CD8. Los CD4 contribuyen a completar este circuito estimulando a las mismas células plasmáticas que producían los autoanticuerpos del tipo IgG a producir más autoanticuerpos, y los CD8 participan en el daño que se genera en los tejidos. Y de esta manera se explica cómo todas estas alteraciones genéticas e inmunológicas dañan tejidos propios en el lupus eritematoso sistémico. Gracias.